Muy buenas noches con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a presentar el caso de la importación de plaguicidas químicos de uso agrícola, el cual se encuentra en el expediente 11/2015 del Tribunal Constitucional. Somos el Grupo Agua, el cual está compuesto por Daniela Fernández Heredia, Pamela Bermúdez Illescas, Jocelyn Chumbes, Juan Rueda Manchego y Alexander Fernández Escalante. Antes de ver el caso, vamos a ver unas cuestiones, unos antecedentes del caso. Primero, a tener en cuenta que el 8 de abril del 2015, esta demanda fue presentada por 5.068 personas que interponen la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3 de la ley 30.190. ¿De dónde viene esta ley 30.190? Para esto debemos tener en cuenta la Ley General de Sanidad Agraria, la cual fue aprobada mediante el decreto legislativo 1059, y justamente esta va a ser modificada por la Ley 30.190, la que viene a ser impugnada. Los demandantes consideran asimismo que se ha vulnerado el inciso 2 y 22 del artículo 2, así también los artículos 7, 55, 63, 103, 105, y el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución bajo los siguientes motivos. Vamos a explicar a grosso modo el debate tanto de los demandantes y el demandado para luego explicar los elementos de fondo. Bien, los demandantes se va a dividir en dos criterios, sus argumentos. La primera, la forma de aprobación de la ley, y la segunda en cuanto al contenido de la ley aprobada. La primera en cuanto a cómo se aprobó esta ley. Ellos cuestionan porque esta contraviene el artículo 105 de la Constitución, debido a que el artículo 3 de la ley 30.190 no fue discutida en la Comisión Agraria, sino este texto fue incorporado el mismo día de su aprobación. ¿Por qué se dio esto? Porque el Pleno, ese mismo día, estableció la exoneración del plazo de publicación del dictamen de la Comisión Agraria. Es decir, la Comisión Agraria no había sido tomada en cuenta para esto, siendo así aprobada de manera inmediata el artículo 3 sin haber sido debatida, lo cual vulnera el artículo 105 de la Constitución porque se considera que debe ser debatida en el Congreso todo aquello que va a ser ley, ¿no? Luego, en cuanto al contenido de la ley aprobada, ¿qué es lo que se cuestiona? Los demandantes cuestionan que el Congreso ha hecho una división en dos partes para la importación de plaguicidas, que los plaguicidas iban a ser importados de una manera mucho más, con procedimientos mucho más rigurosos o exigentes cuando son para la comercialización, y cuando son para el uso propio iba a ser importado de una manera mucho más fácil, incluso con una simple declaración jurada, el cual es completamente criticado por los demandantes porque nos dicen, si vamos a hacer esto con una declaración jurada, entonces se estaría poniendo en peligro la salud de las personas que están detrás o los que vienen importando. Pero también de la otra manera, se estaría haciendo una diferencia entre los que comercializan de manera nacional y los que comercializan a nivel extranjero, ¿no? Se estaría favoreciendo así la comercialización de los extranjeros y no la comercialización interna. Y esto también vulnera el artículo 63 de la Constitución, porque se había establecido que tanto para la comercialización extranjera como nacional, la inversión, la comercialización debería ser, al menos al margen de la ley, igualitaria, lo cual no se vendría a cumplir, porque los que habían importado para comercializar a nivel local, entonces a nivel nacional, ellos tienen más restricciones. Su procedimiento no está como los que están asumiendo para el consumo propio, que está con una declaración jurada. Entonces, lo que se ve es que se estaría promoviendo solamente la importación y sin cuidar la salud de las personas, porque no iban a pasar por un examen de toxicología, ni de calidad, ni de idoneidad, sino esto vendría a ser de manera
inmediata. Entonces estaría promoviendo así la importación de manera propia y no la importación de comercio para los que se encargan de comercializar a nivel nacional, y de esta manera decaería también el mercado nacional de los que venden los plaguicidas, ¿no? Bien, esto sería lo que los demandantes van a señalar. Y también otro punto que ellos señalan es que el SENASA, dentro de su artículo 3, sí ha considerado, perdón, dentro de esta ley, se ha considerado en el artículo 3.3, se ha considerado que el SENASA es el ente encargado de supervisar o de fiscalizar ello, ¿no? Pero los demandantes señalan que bien han puesto que el SENASA se encargue de esto ex post, o sea, después de ya haber recibido la importación tanto para los de consumo propio como para los comercializadores, después recién vendría a entrar la labor del SENASA. Y eso es lo que critican, ¿no? Debería ser antes. De esta manera también protegemos al medio ambiente y no solo a los consumidores, sino también al producto en sí. Y bueno, el tercer punto nos dice que existe mayor exigencia al comerciante local que al comerciante extranjero, como lo veníamos comentando, ¿no? Y bueno, de parte ahora de los demandantes. Perdón, ya dijimos de los demandantes, ahora de los demandados. ¿Qué es lo que nos responde el Congreso de la República? Pues bien, el Congreso señala que ha respetado el procedimiento estricto de las leyes. Aquellos señalan que han tenido en cuenta esto y que en su aplicación de su artículo 78 del reglamento del Congreso es que ellos disponen el dictamen de la Comisión, es que disponen el dispensamiento del dictamen de la Comisión Agraria y así exonerar también el dictamen de la Comisión de Salud. Disponen esto. Esto es la respuesta a lo que se ha criticado la forma de cómo se ha venido a aprobar esta ley. Y en cuanto al fondo, el Congreso señala que se faculta al SENASA, es decir, no es que el Congreso no considera que esta división de la importación de los plaguicidas, tanto a nivel para los comerciantes o para el uso propio, esta diferenciación para ellos no es relevante a nivel jurídico. Y entonces lo que señalan es que se faculta justamente al SENASA para que ellos puedan adoptar las medidas, los procedimientos adecuados que permitan efectuar una actividad de vigilancia y control a los plaguicidas que son importados, señor. Entonces, es decir, se le estaría derivando esta facultad al SENASA. Es la respuesta del Congreso. Y finalmente el SENASA no se podía quedar en silencio porque era el punto medio. Entonces va a participar en el presente caso mediante un amicus curiae. El amicus curiae no es no es un tercero involucrado en el caso, sino es una entidad que nos brinda información y el juez, bueno, en este caso los magistrados del Tribunal Constitucional, ven si consideran pertinente o también no, ¿no? El amicus curiae puede ser presentado por diferentes entidades que consideran relevante el caso y consideran pertinente la información que ellos tienen o que pueden colaborar para resolver el caso. Siendo así, el SENASA considera pertinente y mediante el amicus curiae establece o presenta lo siguiente, ¿no? A su criterio señalan que ellos se encargan de desarrollar las medidas orientadas a la vigilancia y control de los plaguicidas químicos de los agricultores, ¿no? De los agricultores. Para consumo propio, desde su importación hasta su uso en el campo, ¿no? Ellos se van a manifestar en estricto para el consumo propio, no nos están haciendo la diferencia. Pero establecen también que ellos ya, mediante que había salido esta ley que está siendo impugnada en el presente caso, ellos ya habían sacado la resolución directoral 001-2016 Minagri-Senasa, claro que el SENASA pertenece al Minagri, donde disponen la publicación del procedimiento de importación, vigilancia y control de los plaguicidas de uso agrícola para el consumo propio, ¿no? Y así permiten un uso seguro en el campo. Eso es lo que nos establecen y ahora voy a dar pase a mis compañeros para que también ellos puedan, compañeros y compañeras, para que puedan explicar los fundamentos de fondo que nos trae esta sentencia que acabo de presentar.
Sobre los fundamentos del expediente, en el punto sobre la disposición impugnada y la delimitación del petitorio de esta demanda, corresponde analizar si existe la vulneración de el procedimiento de aprobación de las leyes estipuladas en el artículo 105 de la Constitución, así como los derechos fundamentales de gozar con un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, a la igualdad ante la ley, a la protección de la salud, así como también la supuesta afectación del artículo 55 y del inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, en los se habría incurrido el Congreso de la República al incluir el artículo 3 de la Ley 30.190, la ley que modifica el decreto legislativo 1059, que aprueba la Ley General de Sanidad Agraria, al que se refiere el régimen de promoción a la productividad agraria, por cuanto es precisamente el artículo 3 el que permite la importación directa sujeta a determinados requisitos por parte de personas naturales y que desarrollen cultivos y por organizaciones de productores agrícolas para el consumo propio y el de sus asociados. Sobre el alegado vicio de inconstitucionalidad formal, se indica que el artículo 3 de la Ley 30.190 es inconstitucional por la forma, ya que contraviene el normal procedimiento de leyes estipulado en el artículo 5 de la Constitución, según el cual ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la comisión dictaminadora, ¿no? Referente a lo que es la inconstitucionalidad de forma por la ley impugnada, se apuntan a estas supuestas irregularidades, ¿no? Como uno, que el artículo 3 de esta mencionada ley nunca formó parte de ninguno de los tres proyectos que se estuvo en debate en la Comisión Agraria. El segundo punto es que en el día de la aprobación, en el pleno de la Junta de Portavoces, se acordó la exoneración el dictamen de la Comisión de Salud y la exoneración del plazo de publicación del dictamen de la Comisión Agraria y la ampliación de la agenda del Pleno. Y como tercer cuestionamiento se tiene que ese artículo 3 de la Ley 30.190 no siguió el procedimiento de aprobación que le hubiera correspondido como otro proyecto de ley. Sobre como otro proyecto de ley, en el sentido de que no solamente se tuvo que debatir con la Comisión Agraria, sino también se tenía que dar pertenencia o involucramiento de la Comisión Salud y la Comisión de Medio Ambiente. Sobre la modificación de la fórmula legal en el marco del debate del Pleno del Congreso. El cuestionamiento que se hace en el artículo 3 por no formar en parte de los tres proyectos que originalmente fueron materia de discusión por la Comisión Agraria es que también se supone que esta fórmula legal fue aprobada en dicho dictamen sin que tenga ninguna relación con lo que previamente se había discutido desde esta comisión, ¿no? En ese sentido, el tribunal, base a su análisis, lo que confiere es la advertencia de que este artículo 3, si bien no estuvo contemplada en la redacción original de estos proyectos de ley, sí fue incluida en el texto sustitutorio del dictamen aprobado por unanimidad en los referidos proyectos de ley. En todo caso, no se puede ignorar el hecho de que la aprobación del texto sustitutorio de los proyectos de ley sí tiene relevancia alguna dentro de esta comisión, además que ha sido aprobado por unanimidad, lo cual soporta, ¿no?, lo que es la legitimidad del acuerdo arribado. Por lo tanto, en este espacio, el tribunal desestima la demanda por este factor. Sobre las exoneraciones realizadas por la Junta de Portavoces y la ampliación de la agenda del Pleno. En cuanto a las exoneraciones, el procedimiento legislativo previstas por el reglamento del Congreso, se puede notar que se hace observancia al artículo 53, 73, 77 y 78, donde se menciona la posibilidad de que se aprueben exoneraciones por parte de la Junta de Portavoces, sujetas a que se realicen en la oportunidad conveniente un adecuado procedimiento con el número de votos requeridos, ¿no? En el caso en concreto se cuestiona que para el día de la aprobación de la Ley 30.19.0, la Junta de Portavoces había acordado la exoneración del dictamen de la Comisión Salud,
la exoneración del plazo de aplicación del dictamen de la Comisión Agraria y la ampliación de la agenda del Pleno. Siendo ello así, el tribunal advierte que la exoneración propia del dictamen de la Comisión de Salud sí se realizó de conformidad con el reglamento del Congreso y por lo expuesto tampoco habría que declarar la existencia de algún vicio de inconstitucionalidad por la forma. Sobre la determinación de las comisiones que deben dictar un proyecto de ley, en este punto se sostiene por los demandantes que respecto al procedimiento de formación del artículo 3 no se tomó en cuenta lo que es la aprobación o bueno, el correcto procedimiento correspondido por la Comisión Agraria y también con el involucramiento de la Comisión de Salud y Comisión de Medio Ambiente. Sin embargo, el tribunal hace mención al artículo 77 del reglamento del Congreso y lo señalado en la sentencia 15-2012, que considera únicamente sería viable declarar la inconstitucionalidad formal de ley si la proposición legislativa no fuera remitida a una comisión con un mínimo de nivel de especialización en el asunto o la materia a debatirse, advirtiendo en todo caso que los proyectos de ley, los 3 que fueron rebatidos, fueron sometidos, sí, por medio de una comisión especializada en la materia, ¿no? Como es la Comisión Agraria. Así que tampoco resulta para su apreciación contrario a su aprobación, ¿no? Porque la Comisión Agraria para ellos sí es más que suficiente para haber analizado o dirimido los asuntos o los proyectos de ley mencionados, ¿no? Por lo tanto, en este punto tampoco considera que se alteren o que se haya cometido lo que es una inconstitucionalización por la forma. Sobre la determinación de la comisión que debe dictaminar un proyecto de ley, ¿no? Bueno, los demandantes sostienen que el procedimiento de formación del artículo 3 de la ley 30.190 no tomó el procedimiento de aprobación que le hubiera correspondido a otro proyecto de ley, sino que esta fue analizada y debatida solamente por la Comisión Agraria, ¿no? Creyendo los demandantes que hubiera sido oportuno el que haya sido analizado por la Comisión de Salud y de Medio Ambiente. Sin embargo, el tribunal, en visualización del artículo 77 del reglamento del Congreso y lo señalado en la sentencia emitida por ellos 15-2012, que únicamente sería viable declarar la inconstitucionalidad formal de ley si la proposición legislativa no fuera remitida a una comisión con un mínimo nivel de especialización en la materia a analizarse, ¿no? Por ello, el tribunal considera que no resulta contrario a la Constitución los proyectos de ley por haberse direccionado a una comisión pertinente, la cual fue la Comisión Agraria, y que fue aprobada por unanimidad y que posteriormente también como dato adicional en el Pleno del Congreso fue modificada. Finalmente, por ello, declararon infundada en este extremo la demanda. Sobre los alegatos de vicio de inconstitucionalidad material. En este punto se sostiene por los demandantes que el artículo 3 de la ley 30.190 habría vulnerado distintos derechos fundamentales, ¿no? Como el derecho a gozar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, a la protección de la salud, a la igualdad ante la ley, a la igualdad de trato entre inversión nacional y extranjera, y además que habría vulnerado el artículo 55 y 139, inciso 2, de la Constitución Política del Perú. Por ello pasamos a analizar ciertos puntos, ¿no? Como los principales antecedentes normativos y la actual regulación de la figura del agricultor, importador, usuario en el Perú. Es necesario mencionar que a partir de la década de los 90 se vienen utilizando los productos químicos por los agricultores en función del Decreto Supremo 2791, publicado el 18 de junio de 1991, el cual permite el uso de estos insumos químicos. Posteriormente entró en vigor el Decreto Supremo 16-2000, con fecha 8 de mayo de 2000, que aprobó el reglamento para el registro y control de plaguicidas de su uso agrícola, ¿no? En el cual se menciona en su artículo 14 que estos
obligatoriamente deben ser inscritos en los registros del SENASA. Pero posteriormente se expidió la resolución ministerial 1216 AG con fecha 18 de noviembre de 2001, cuyo artículo 1 modificó los artículos 9 y el 14 mencionado ya, el 18 y otros de la segunda disposición transitoria del citado reglamento, ¿no? En este contexto también se dio la ley 30.190, ley que modifica el decreto legislativo 1059, decreto que aprueba la ley de sanidad agraria, publicada el 9 de mayo de 2014, cuyo artículo 3 es materia del presente control de constitucionalidad, ¿no?, que ha sido analizado por este tribunal. Por último, se expidió la resolución directorial 1-2016, Minagri, Senasa, DIA, el cual aprobó el procedimiento, ¿no?, importación de vigilancia y el control de plaguicidas de uso agrícola para el consumo propio. Sobre el uso y consecuencias de aplicación de los productos químicos en usuarios agrícolas en el Perú, es necesario también mencionar que el Estado ha querido regular estos productos químicos, pero que en mención del Tribunal Constitucional considera que el Estado no ha cumplido con su óptimo regulación, ¿no?, como comentario, ya que según la encuesta nacional agraria del año 2014, el cual menciona el tribunal, da a conocer que el 57.5% de los productores agropecuarios usa plaguicidas, asimismo que el 14.5% aplicaban buenas prácticas de productos de higiene. Otros datos también iban relacionados a la capacitación que han recibido para el uso de insumos agrícolas, mencionando que solo el 33.7% ha recibido esta capacitación en los últimos 3 años. Y también menciona que el 11% solamente ha recibido una capacitación para el uso de estos plaguicidas, ¿no?, en los últimos 3 años. También el tribunal hace referencia a la encuesta nacional agropecuaria 2015-2016, en la cual se aprecia que ha habido un incremento, ¿no?, en el uso de plaguicidas. Así también menciona la encuesta nacional agropecuaria 2016 y 2017, donde se logra apreciar nuevamente el incremento del uso de plaguicidas, llegando a concluir este tribunal que el porcentaje de agricultores que utilizan plaguicidas en el Perú viene en un aumento. También menciona el tribunal, ¿no?, que en el informe especial de monitoreo de contaminantes de alimentos agropecuarios primarios del año 2017, en la cual se analizan 1.181 productos de alimentos, tanto de origen animal como vegetal, en el cual arroja un porcentaje muy alto, ¿no?, que viene a ser el 89.92%, los cuales reportaron tener residuos químicos, entre ellos plaguicidas principalmente, también metales pesados y otros tóxicos. Por ello, el tribunal concluye, ¿no?, que no solo está en juego, analizando todo lo mencionado, la sustentabilidad del desarrollo agrario y también la preservación del medio ambiente, ¿no?, sino también la salud de las personas, teniendo en cuenta los posibles efectos perjudiciales de estos productos químicos para los agricultores, para las familias de estas y generalmente para las personas también que consumen dichos productos agrícolas que se producen por estas personas. Bueno, eso es toda la parte del punto 3. Buenas noches. El Tribunal Constitucional en esta sentencia desarrolla los compromisos internacionales asumidos por nuestro Estado en materia de plaguicidas químicos de uso agrícola. En primer lugar, recuerda el Codex Alimentarius, el cual nos da recomendaciones sobre la inocuidad de los alimentos que consumimos los seres humanos. También recuerda el Convenio de Basilea sobre el control del movimiento comercial transfronterizo de desechos peligrosos y cómo debe ser esta su eliminación. Asimismo, hace mención al Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a determinados plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. Por último, también hace mención al Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Sobre los derechos afectados, la demanda se enfoca en dos derechos afectados por la ley cuestionada, que son el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y el derecho a la protección de la salud.
Eh, de acuerdo al Tribunal Constitucional, el medio ambiente debe ser concebido como un lugar donde el hombre y los seres vivos se desenvuelven. El derecho a este medio ambiente se compone por dos elementos: el derecho a gozar del medio ambiente sano y equilibrado y el derecho a que este medio ambiente se preserve. Por su parte, el derecho a la protección de la salud consiste en que el Estado tiene el deber de no exponer a las personas a situaciones que puedan comprometer, afectar o agravar su salud. Para el caso concreto, el tribunal ha asumido que el legislador, sin una evidencia científica suficiente, eh, ha permitido que se importen ma- materiales plaguicidas químicos eh, similares a los que se encuentran prohibidos, pero solamente diferentes en su registro, en su nombre o en una leve composición, pero que a fin de cuentas afectan a la salud y al medio ambiente al cual todos tenemos derecho. En ese sentido, el TC ha estimado correcto declarar inconstitucional el artículo 3 de la Ley 30.190, pero al mismo tiempo considera pertinente realizar una sentencia interpretativa aditiva, debido a que si declara inconstitucional dicha disposición, también tendría que declarar inconstitucional varias partes de la ley, lo cual generaría una lesión mayor que la que ya se encuentra en esta disposición, por lo cual se debe interpretar la sentencia en el siguiente sentido: las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos, organizaciones de productores agrarios, podrán importar directamente para consumo propio y de sus asociados plaguicidas de uso agrícola registrados ante el SENASA, presentando una declaración jurada que contenga el nombre comercial del producto a importar y su ingrediente activo, nombre del formulador del producto terminado, país de origen, peso neto, peso bruto, fecha de producción, de vencimiento y probable de arribo, tipo y material de envase. Se faculta al SENASA para aprobar procedimientos mediante resolución del órgano de línea competente que permitan efectuar actividades de vigilancia y control de estos productos desde su importación hasta su uso en campo, adoptando medidas sanitarias, toxicológicas, ecotoxicológicas, medioambientales y agronómicas, e imponiendo las correspondientes sanciones a quienes restrinjan esta disposición. Muchas gracias. Sí, buenas noches, profesor. A continuación voy a pasar a analizar el punto de la sentencia que señala sobre la vulneración de la igualdad ante la ley y la prescripción de leyes especiales por razón de la diferencia de personas. Los demandantes reiteran que con la entrada en vigencia del artículo 3 de la Ley 30.190, se contraviene con el principio de la igualdad ante la ley, en concordancia con el artículo 103 de la Constitución, según el cual no pueden expedirse leyes especiales por razón de la diferencia de las personas. Por cuanto existen dos procedimientos legales distintos para las personas que pretenden importar pesticidas de uso agrícola. Al respecto, según los demandantes, esta diferenciación no se sustenta con ningún criterio técnico, sino única y exclusivamente en la persona que realiza la importación del pesticida químico de uso agrario, o en todo caso en la finalidad de dicha importación. Por ello, es tarea de quien cuestiona una infracción a dicho derecho identificar el trato desigual, así como aportar las razones y argumentos por los que éste debería considerarse como el tertium corporationis válido e idóneo, ¿no? Lo que es indispensable para evaluar si efectivamente se ha vulnerado el principio de derecho a igualdad. Así, se advierte que los demandantes pretenden equiparar el supuesto importación de pesticidas químicos de uso agrícola con fines de comercialización con la importación de pesticidas químicos de uso agrícola en la modalidad de los AIU. Esto es sin fines de comercialización. Por lo tanto, no resultan asimilables la importación
de pesticidas químicos de uso agrícola con miras únicamente a su utilización en los campos de cultivo y su importación con la finalidad de comercializarlos en el mercado. El elemento de la comercialización como fin de la importación determina que se trate de situaciones fácticas que ameriten un trato legislativo diferenciado. Por consiguiente, no existe mérito siquiera para ingresar en el análisis del test de la igualdad. Es así que el tribunal advierte que el artículo 3 de la Ley 30.190 no vulnera el principio de la igualdad ante la ley en sentido formal, como tampoco lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución, debido a que el tertium corporationis ofrecido no es idóneo. Bien, respecto a la alegada vulneración de la igualdad de trato entre inversión nacional y extranjera, los demandantes alegan que el artículo 3 de la Ley 30.190 establece un trato discriminatorio en perjuicio de los inversionistas nacionales, por cuanto el pesticida de uso agrícola para comercializar a nivel local deberá previamente haber cumplido con registrar el producto ante el SENASA, así como someterlo a evaluación de las autoridades competentes. Sin embargo, esta exigencia se suprime si la compra del pesticida químico de uso agrícola era realizada en el extranjero. Así, para los demandantes, con relación a esto último, se habría vulnerado también el artículo 63 de la Constitución, según la cual la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. Lo que hace en realidad ese artículo es intentar favorecer la importación de plaguicidas químicos que sea para consumo directo y sin fines de comercialización, lo que no implica ninguna restricción directa a los comercializadores nacionales de plaguicidas químicos por razón precisamente de su nacionalidad. Siendo ello así, en la medida que el objeto regulado no está relacionado directamente con las inversiones o la colocación de los capitales en el mercado, no se advierte ninguna incidencia negativa en el mandato constitucional de proscripción de la discriminación, ni en lo establecido en el artículo 63 de la Constitución. El siguiente punto es sobre la alegada vulneración del artículo 55 de la Constitución Política de 1993 y de la garantía de la cosa juzgada. Aquí bien los demandantes alegan que el tribunal no está respetando los criterios de la CAN al ser este tribunal creado por el Acuerdo de Cartagena. No está respetando lo que ha establecido en su sentencia 05-AI-2000 del Tribunal de Justicia de la CAN. En virtud de ello, señalan los demandantes que no se está respetando la cosa juzgada al ser estas sentencias vinculantes y al ser las decisiones de la CAN también vinculantes. Lo solicitado, al respecto, el tribunal señala que lo solicitado por los demandantes implicaría que el tribunal analice si, eventualmente con la expedición del artículo 103 de la Ley 30.190, se incumplen las obligaciones asumidas en virtud de los tratados, no en materia de derechos humanos, sino de rango legal, ratificados por el Estado en el marco de la CAN. El tribunal menciona que solamente puede pronunciarse respecto de aquellas materias y controversias jurídicas que se encuentren dentro del ámbito de su competencia, como es el caso de escrutinio de acuerdo con las particularidades de un caso concreto de los actos realizados por los poderes públicos y privados que incidan negativamente en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales. De esta manera se establece que el Tribunal Constitucional no tiene competencia para pronunciarse en torno a un eventual incumplimiento por parte del Estado peruano de los compromisos asumidos en materia del ordenamiento de la Cámara. Los efectos de la sentencia señala el tribunal señala que estos deberán ser
suspendidos por el plazo de 1 año. Y respecto al fallo de la sentencia, el tribunal dispone que esta sentencia se va a declarar fundada en parte y en consecuencia se debe cambiar el último párrafo del artículo 3, debiendo señalarse que en dicho artículo deben ser registrados ante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, y toxicológicas, medioambientales y agroquímicas, ¿no? Agregando estos términos. Y bueno, esto es con lo referido a este punto. Bien, en cuanto al fundamento de voto del magistrado Espinosa Saldaña Barrera, el magistrado va a explicar lo siguiente. Si bien en la primera parte del caso se había visto que había unos vicios de parte del Congreso al momento de considerar la Comisión Agraria que había debatido sobre el tema, no ha considerado, entonces el magistrado establece que se debe ver más allá de que solamente como forma, ¿no? Si bien los demandantes sí habían presentado que había como que un vicio en la forma como se ha aprobado, pero él señala que esto no debe verse solamente como una forma. Entonces, es así que nos manifiesta su fundamento en cuanto a este aspecto. El magistrado considera que se debe ver más allá de solo las mayorías, porque en este caso, pues el Congreso por mayoría había decidido no tomar en cuenta este punto o no debatir ya el artículo número 3, no se había tomado en cuenta a la Comisión Agraria, justamente este punto. Entonces se debe evaluar también los principios, diferentes principios, ¿sí? Entre estos tenemos el principio de mayoría, el principio de pluralismo, de respeto de minorías, el principio de alternancia y recae en el principio deliberativo. Y es aquí donde le presta bastante atención, que nos dice que señala que la democracia no está solo fundada en el poder de las mayorías sobre las minorías, ¿no? Que aplasta, que suprima, sino que deben de ser deliberadas, es decir, deben de motivar las razones, argumentar, y así surge una oportunidad de intercambiar razones y debatir entre diferentes ideas. No se vería la diferencia entre mayorías y minorías si es que tenemos un principio deliberativo continuo en el Congreso de la República. Y esto debió ser tomado muy en cuenta en el presente caso. Entonces, nos esboza un poco respecto al constitucionalismo contemporáneo, el cual nos señala que la aprobación de una ley, ya sea ley o una resolución legislativa, estas deben tener dos criterios, no solamente legalidad, sino también legitimidad. Entonces, esta legitimidad, esta legalidad emana de una autoridad correspondiente, la cual viene a ser el Congreso, efectivamente, pero la legitimidad es justamente la justificación, es la justificación que se viene a dar para la presente ley, ¿no? Entonces, ¿qué es la legitimidad? El magistrado señala que la legitimidad es la dignidad la dignidad democrática de las decisiones políticas que se vienen dando. En especial, las legislativas deben ser producto de un intercambio de razones públicas, debatidas. La decisión se ampara en las mejores razones posibles, ¿no? Deben venir con una posición, pero efectivamente también no cerrarse, ¿no? Estar presto a nuevas ideas para así tomar la decisión y ampararnos en las mejores razones posibles, como señalo. Y de esta manera estaríamos garantizando una verdadera deliberación robusta, por ser plural, incisiva y racional. Eso es lo que nos comentó el magistrado Espinosa Saldaña. Muchas gracias. Sobre el voto del magistrado Ernesto Blume, el magistrado como tal sí concuerda con declarar fundada en parte la demanda por la vulneración del derecho fundamental a un medio ambiente adecuado y equilibrado. Sin embargo, hace algún tipo de indicaciones que son más ligadas con el tema constitucional
con respecto al tema medioambiental. El primer punto que hace de aclaración es sobre la inconstitucionalidad como proceso de aseguramiento de la primacía de la Constitución y asimismo sobre la constitucionalidad como la armonía que se debe configurar entre la Constitución y cualquier otra norma que sea generada dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Al respecto también hace mención sobre las categorías que se dan sobre la inconstitucionalidad. Al respecto menciona que se puede dar la inconstitucionalidad por el fondo, en el cual se presenta una contraposición fuerte y evidente entre lo que se plasma en la Constitución y entre lo que se menciona en determinada norma, y a la vez está también lo que es la inconstitucionalidad por la forma, ¿no? Que ese caso ha sido bastante atendido. Con el tema de la incompatibilidad que puede tener alguna ley o cualquier otra norma, y digamos en su proceso de creación o sus pautas procedimentales no fueron las estipuladas no fueron las que está establecido en la constitucionalización, en la Constitución para su futuro aprobación y reglamentación. Al respecto, también hace mención en lo que es la inconstitucionalidad parcial, que en el caso vemos que se presenta, ¿no? Porque solamente se hace frente al artículo 3 de toda una ley. Y también hace otra tingencia con respecto al eje de preocupación y el ángulo de observación que se debe tener en los procesos inconstitucionales, ¿no? En el mencionado dice que, a su parecer, hay dos situaciones que no se condicen dentro de un sistema constitucional y garantista, ¿no? El primero es una variación del eje de preocupación que corresponde a asumir el juez constitucional cuando asume la resolución de determinada controversia. En esta primera distorsión lo que dice es que la preocupación real es siempre garantizar la primacía de la Constitución, que se puede ver vulnerada por ciertas infracciones normativas, y que no debe primar otra suerte de ejes en los cuales, si bien son importantes para tal vez resolver la materia, la primordial razón e incluso naturaleza de un juez constitucional es siempre orientar su veredicto a la primacía y protección de la Constitución. Luego, el segundo campo de distorsión es sobre el ángulo de observación que hace el juez para analizar determinada problemática. En este segundo campo dice que cuando el juez examina determinada problemática debe hacerlo en razón o seguimiento de los lineamientos de la Constitución y los demás valores y principios. Esta segunda distorsión, lo que él argumenta es que conlleva a que el poder constituido termine primando sobre el poder constituyente y que el Tribunal Constitucional termine al final defendiendo al poder constitutivo y desnaturalizando lo que es su función legislativa, ¿no? Y en todo caso abandone lo que es el enfoque constitucional al asunto. Por ello, asevera que los jueces constitucionales deben seguir y operar con suma cautela al momento de dirimir e impartir justicia constitucional, sin descuidar en ningún momento cuál es el eje de preocupación máxima del asunto y desde qué ángulo o tribuna se resuelve el caso en concreto. Bueno, continuando, voy a emitir el fundamento de voto del magistrado Sardón de Taboada. El magistrado no concuerda con la sentencia en mayoría, pues él señala que no solamente los ingredientes activos, no solamente los ingredientes inertes van a ser los contaminantes, sino los ingredientes activos también van a ser los contaminantes. La sentencia en mayoría, él señala que la sentencia en mayoría advierte que no basta con la evaluación y registro que realiza el SENASA de los ingredientes activos, pues es necesario registrar el producto final, es decir,
también evaluar los ingredientes inertes. No hacerlo vulnera el derecho fundamental al medio ambiente equilibrado y a la salud. El informe citado señala que, bueno, aquí el magistrado no está de acuerdo con la opinión mayoría, pues ha detectado que solamente se han centrado en los ingredientes inertes, ¿no? Y esto respecto a, se han amparado en los informes. En informes citados señala que de las 761 muestras de alimento de origen vegetal realizadas realizadas a partir del 2011, estas han arrojado cifras de que el 10.38% de estos alimentos no han resultado conformes. El magistrado señala que esta información podría parecer alarmante, sin embargo, esta no es completa, pues SENASA ha realizado 7 informes de este tipo desde el 2011. Aquí el magistrado señala que se evidencia, según como vemos este cuadro, que la presencia de contaminantes de este tipo es cada vez menor. Incluso después de aprobada la cuestionada ley, la baja ha sido constante, como podemos ver este cuadro. La sentencia también esgrime que los contaminantes encontrados corresponden a ingredientes activos. Por tanto, no puede afirmarse que por culpa de la ley habría una situación de riesgo, señala el magistrado. Son los ingredientes activos y no los inertes los encontrados en los alimentos en cantidades que superan el máximo para residuos de plaguicidas. Así, la contaminación no deriva de la importación directa de plaguicidas, sino de su uso incorrecto. Asimismo, el magistrado cita varias recomendaciones de informes que señalan, como por ejemplo, para la Dirección de Insumos Agropecuarios, señala que debe actualizar, oficializar y publicar la lista de sustancias e ingredientes activos de plaguicidas de uso agrícola por su probada toxicidad a la salud pública. Este es uno de los informes que cita el magistrado. También señala que el factor o el elemento que hace que este plaguicida sea tóxico es el uso incorrecto de este pesticida como principal causa contaminante. Pues es sostenido por la propia sentencia al citar informes del Ministerio de Salud como el de vigilancia epidemiológica del riesgo de exposición e intoxicación por plaguicida correspondiente a la semana epidemiológica del 2019, que consigna como circunstancias de intoxicación las siguientes. Y acá hemos puesto que laboral por el mal uso de estos pesticidas es el 45.4%, ¿no? Voluntaria, intencional, suicida es el 33.8%, accidental o no laboral es el 18.6%, provocada o intentos de homicidio es el 2.3%. Asimismo, el informe sobre alimentos de origen vegetal, a ver, aquí abajo. Bueno, entre otros argumentos esgrimidos por el magistrado, señala que los informes de SENASA sobre alimentos de origen vegetal no conformes obedecen a la concentración de ingredientes activos de los pesticidas, no a los inertes. Bueno, esta es la posición en la que se centra el magistrado Sardón Taboada. También señala que la sentencia da cuenta del también el magistrado no está de acuerdo con el fundamento 240 de la sentencia, pues él efectúa una distinción entre tratados sobre derechos humanos y otros, pero como lo ha sostenido ya a raíz de un expediente antes esbozado, él señala que en el Perú, de acuerdo a una interpretación sistemática, los tratados tienen rango legal, más no tienen rango constitucional.
Asimismo, no está de acuerdo con los fundamentos 152, 155, pues en la Constitución no reconoce ni explícita ni tácitamente el derecho a la alimentación adecuada. Esta es la opinión del magistrado. Y bueno, por su parte, el magistrado Ferrero Costa comparte la ponencia por considerar que determinados extremos del artículo 3 de la Ley 30.190 vulneran el derecho fundamental al medio ambiente sano y equilibrado y también el derecho a la protección de la salud. Sin embargo, se aparta de la ponencia cuando también señala el agravio del derecho a la alimentación, ya que no lo encuentra pertinente en el caso. Respecto a este punto, comparte el fundamento esgrimido por el magistrado Sardón de Taboada. Bien, por último voy a dar las aportes o críticas de la sentencia. Bueno, en esta parte hemos considerado que no se trata de considerar una diferencia en evaluación de importación de plaguicidas, si es dada para la comercialización o para el uso propio, pues la finalidad es la misma, recaerá en la salud de las personas, siendo esta diferencia muy superficial. Si bien los magistrados dirimen que no hay inconstitucionalidad por la forma, por solo haber sido elaborado y aprobado desde la Comisión Agraria como ente especialísimo de la materia, nos parece que hubiera sido más positivo que hayan hecho mención sobre la interseccionalidad del problema en atención a la Comisión de Salud y la Comisión de Medio Ambiente, porque como tales también tienen injerencia cuando se trata de proyectos de ley de alto impacto, como en este caso fueron los pesticidas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor.